Giren conmigo a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Estaremos en los versículos 12 y 13. Tengo un título para este mensaje, pero también tengo que explicar el título. Es la obra de la salvación. Pero claro, no es la obra de la salvación como redención, sino la obra constante de la salvación. Déjame leer el texto y profundizaremos en este texto. Así que, mis amados, así como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más, en mi ausencia, trabajen en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien está en ustedes, tanto para querer como para hacer, por su buena voluntad. Oren conmigo. Padre, al mirar esta porción de la Escritura, oro para que corrijas nuestro pensamiento, ya que aunque hay mucha confusión sobre la obra de la salvación, tu palabra corrige esas cosas. Así que oro ahora que brille y que tu Espíritu Santo nos enseñe. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. No sé si lo sabes, pero estos dos versículos son la fuente de un gran debate. A lo largo de los siglos, muchos han tomado estos versículos de manera aislada e interpretado que significan una variedad de cosas. Algunos han mirado estos versículos a través de la lente de la tradición. Estos versículos son importantes porque pueden liberarte o atarte en tu relación con la santidad. Aunque estos versículos, los versículos 12 y 13, no mencionan la palabra santificación, esta es la doctrina que estos dos versículos están destacando. Si entiendes mal esta doctrina, escucha. Si entiendes mal esta doctrina, podrías estar bajo un yugo que el Señor no ha puesto sobre ti. Jesús dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces, ¿por qué? Para algunos de nosotros, ¿por qué este yugo se siente tan pesado? Puede que tengas una visión errónea de la santificación. Voy a dar una breve historia. Esto va a ser más pesado. En teología, solo para darte un pequeño aviso, más pesado en teología, más pesado en entender la historia de la Iglesia sobre la santificación, sobre la obra de la santificación. Así que comenzamos antes de la Reforma. Comenzamos en el Nuevo Testamento, si podemos llegar tan lejos. La Iglesia desde temprano había caído en un tipo de moralismo y ves esto mucho, ¿verdad? Lo ves en la Iglesia de los Gálatas, ¿verdad? Ves eso en 1 Corintios. Incluso ves eso un poco, en cierto sentido, en Efesios. Cada vez que Dios realiza una obra real, el enemigo siempre busca falsificar esa obra. Y en la astucia del enemigo no es que haga uno, dos o tres tipos diferentes de falsificaciones, hace docenas y docenas. Tienes una verdadera comprensión de las escrituras y tienes una multitud de errores. Así que esta combinación en el sentido de mirar la fe y las buenas obras, pero la noción enrevesada, al menos para los Gálatas, digamos, era que la fe y las obras se combinaban y en realidad se entremezclaban y se agitaban juntas. La vida de obediencia fue
innecesaria en cierto sentido para mantener tu aprobación ante el Señor. Y si no tenías obediencia, entonces el Señor no estaba contento contigo. Este es un pensamiento predominante, incluso en iglesias que consideraríamos sanas. Esta visión dualista de la fe es probablemente lo más dañino en la iglesia misma. Ese tipo de pensamiento sobre la santificación, ¿verdad? No estamos hablando de justificación, pero ese tipo de pensamiento sobre la santificación solo redirige tus pensamientos lejos de la redención de Cristo, lo aparta de Él. Esta visión defectuosa dio origen a visiones erróneas del pecado, visiones erróneas de, en cierto sentido, el legalismo. Dieron origen al sacramentalismo, al sacerdocio e incluso a la práctica monástica del monaquismo, que te alejas y tienes este ascetismo en tu vida. Esta fue la mezcla de la justificación y la santificación. Esta pérdida de distinciones entre justificación y santificación no fue solo una pérdida de esas dos doctrinas, sino que fue una pérdida del Evangelio mismo. Después de la Reforma. Eso fue antes. Ahora llegamos a la Reforma. Tienes a todos estos prerreformadores, ¿verdad? Tienes hombres como San Agustín y tienes hombres como Wycliffe, Calvino, Martín Lutero y Tyndale. Esa una cosa distinta que intentaron dejar clara fue: dividamos esto, dividamos la justificación y la santificación, que no son una especie de cosas que están entrelazadas, pero en un sentido real trajeron claridad evangélica en esas dos doctrinas. Uno, la justificación de una persona como un acto legal de gracia divina. Suena muy seco, pero escucha esto. Cuando Dios busca salvar a una persona, declara a esa persona santa y justificada. Él declara que esa persona tiene la justicia de Cristo en ese momento. No es por esa persona, sino por Dios que quiere hacer eso en la vida de esa persona. Cambiando a ese hombre y a esa mujer y su posición ante Dios. Solo por la fe. Solo el Padre. Eso es todo. Incluso fue un regalo de Dios. Los reformadores entendieron que aunque la justificación y la santificación son distintas, ambas son, en cierto sentido, justificación, pero la santificación es un subproducto de la justificación. Si la justificación ocurrió, entonces se deduce que la santificación vendría justo detrás de ella. Dado que Dios justifica, envía su Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo, a los corazones de su pueblo, y cuando justifica a esa persona por la fe, ese mismo Espíritu, y esta es nuestra entrada a la santificación, ese mismo Espíritu es el Espíritu de la santificación. La obra sobrenatural del Espíritu de Dios. Entonces comienza una separación diaria, purificación de aquellos que le pertenecen. Principalmente a través de la palabra, a través de la comunión bíblica y a través de las ordenanzas de la Iglesia, que son la comunión y el bautismo.
A través de ellos, el Señor nos libra del poder del pecado y nos capacita para hacer buenas obras para su gloria. Esa es una lección de historia simple. Si miras hacia atrás en la iglesia primitiva, tenían una filosofía sobre estas cosas. Y aquí es donde se equivocaron, donde dijeron que dentro de estas cosas, el sacramentalismo, el ascetismo, que esas cosas en realidad contienen gracia. No creo eso, no. Creo que tengamos que hacer algo para ser justificados. Sí tenemos que hacer algo para ser santificados. En cierto sentido, la santificación, la justificación del creyente que está santificado, apartado judicialmente y luego a través de una búsqueda de santidad a lo largo de la vida, el Espíritu de Dios continuamente elimina estas cosas que no son cristianas en tu vida. El énfasis de la gracia de Dios en Cristo para vivir esa vida. La justificación es monergística, lo que significa que es un agente actuante y ese es Dios. La santificación, déjame aclarar algo, porque algunos incluso han malinterpretado esto. La santificación es monergística en cierto sentido, porque Dios es quien te coloca en esa separación y luego habita en ti y te capacita para vivir una vida que agrada a Dios. Ahora, ¿significa eso que es solo monergístico? No, porque es tanto monergístico como sinergístico, porque durante el resto de tu vida estarás en el proceso de santificación continua, eliminación continua del pecado. Aunque la salvación o justificación no depende de tu obediencia, ¿entiendes esto? La justificación no depende de tu obediencia, sucede en un momento. La santificación depende de tu obediencia. Así que solo tengo dos encabezados y va de los versículos mismos, y lo ves entonces en el versículo 12. Así que, amados míos, así como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, trabajen en su salvación con temor y temblor. Así que mi primer encabezado es trabajar. El segundo título proviene del versículo 13, porque Dios es quien está en acción en ustedes. Trabajar en... Hay dos encabezados, trabajar afuera y trabajar adentro. Así que el trabajo, veremos este primero, el primer encabezado, trabajar. El esfuerzo humano, en cierto sentido, puede ser fácilmente malinterpretado, ¿verdad? El esfuerzo humano podría malinterpretarse fácilmente en la santificación. Creo que principalmente porque tenemos una tendencia en nuestras vidas, tenemos una tendencia en nuestra pecaminosidad. Nuestra naturaleza pecaminosa es querer darnos más crédito del que deberíamos. Ahora es difícil escuchar, pero necesito que entiendan algo. Cualquier cosa que sea buena en ustedes como creyentes, pueden tener el resto de eso. Cualquier cosa que sea mala en ustedes, se la atribuyen. Así que nuestra tendencia es atribuirnos el mérito por las cosas buenas, ¿verdad? Así que no hacemos eso. Puedes ver esto en la actitud de incentivación. Piensas para ti mismo, puedo hacer esto. Sonríes y lo soportas. Tú o yo hice esto, o tú o algo. Estás luchando con algún tipo de pecado. Dices, bueno, lo resolveré, lo resolveré. Esta es la vida cristiana. No se trata de que te levantes por tus propios medios. ¿Entiendes esto? No es una autoayuda que esté en ti para poder hacer esto naturalmente. Y tu naturaleza pecaminosa no es natural para que hagas esto. Esto se queda tan corto, escucha, esto se queda tan corto de la gracia redentora de Dios
La exhortación es cierta, como dice en el versículo 12, trabaja en tu salvación con temor y temblor. Es cierto, es absolutamente cierto. Pero, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es el poder detrás de esto? ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es la fuerza detrás de hacer el trabajo? No eres tú, no es. Dirígete a Romanos, capítulo 6, y realmente quiero que todos entiendan, porque esto es, si esto, de nuevo, es una introducción, si tienes esto mal, incluso ahora, entonces te sentirás encadenado en tu caminar con el Señor. Pero eso no es lo que las Escrituras enseñan sobre la santificación. Déjame leer el versículo 19 del capítulo 6. Estoy hablando en términos humanos debido a la maldad de tu carne. Así que él no está diciendo, Pablo no está diciendo, oh, estás comenzando bien. No, todavía estás en la carne. Aún estás en una verdadera batalla contra tu carne. Él no está tratando de negar el hecho de que tu carne sigue viva y bien. Podemos estar de acuerdo en eso. No sé si ustedes saben esto, pero su carne está viva y le va muy bien. Así que el versículo 19, él dice, debilidad carnal, porque así como presentaste tus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, resultando en más iniquidad, así que ahora creyente, presenta tus miembros como esclavos a la justicia, resultando en santificación. Mira el versículo 22. Pero ahora, habiendo sido liberados del pecado y esclavizados a Dios, la misma idea, ¿verdad?, del versículo 19. Obtienes tu beneficio, resultando en santificación, esa palabra de nuevo, y el resultado, vida eterna. Esto es lo que Dios ha hecho en ti. Esto es lo que Él ha cultivado en ti. Voltea a 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1. Mira el versículo 30 conmigo. Mira lo que dice al comenzar esto. Pero por su obra, tú estás en Cristo Jesús. ¿Quién hizo eso? Tú no lo hiciste. Tú no hiciste eso, Él lo hizo. Y mira lo que dice, quien nos vino a ser sabiduría de Dios, quien se convirtió en sabiduría de Dios para nosotros, y justicia y santificación. La redención, eso es incluso una cadena si lo ves allí. ¿Lo ves? La justicia. Se clasificaría como tu justificación en Cristo, y la santificación es eso aquí, pero aún no. Como si estuvieras aquí, estás siendo transformado, y esta es una redención, tu redención real, que un día estarás en la presencia de Dios. Transforma el versículo 31. Así que, tal como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Estás trabajando en estas cosas. Está Dios trabajando en ti y tu motivación siempre es Él. Siempre es su redención. Siempre es que Él ha comenzado a trabajar en ti y que dijo, y lo completaré hasta el día de Cristo Jesús una vez más. Mira Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, versículo 14. Persigue la paz con todos los hombres. Este es el corazón de un creyente. ¿Entiendes esto? Como miras las bienaventuranzas, miras Mateo capítulo 5 y ves las actitudes. Él dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Esta es una característica de alguien que ha sido redimido. Ahora dice esto de ellos, persigue la paz con todos los hombres, porque ya está en ti.
Y luego dice, y una santificación sin la cual nadie verá al Señor. Si no estás en este proceso de ser santificado, entonces no estás justificado. Si no tienes el corazón para tener paz con todos los hombres, Mateo 5, entonces es muy probable que no estés redimido. Gira conmigo al versículo 1. Sí, Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro 1, versículo 2. De acuerdo con la presencia de Dios el Padre, de esto está hablando, de los elegidos. Si ves el versículo 1, dice que son elegidos. Está hablando de estas personas electas, redimidas, de acuerdo con la presencia de Dios y según su amor anticipado, estas personas, la presencia de Dios el Padre por la obra santificadora. Ahí vamos, del Espíritu. ¿Y qué hace el Espíritu? Obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz sean suyas en la máxima medida. Esa es la definición más corta de santificación que escucharás. Jesús lo dijo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo? Este trabajo, vuelve a Filipenses 2, este trabajo no se centra en tus propias habilidades, sino que es una entrega para obedecer al Espíritu que ya habita en ti. Tener la capacidad de abandonar el pecado. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Cristo está en ti desde el día en que eres redimido. No hay un segundo bautismo. ¿Entiendes esto? Dios, en el momento en que eres redimido, no retiene nada de ti, te da la plenitud de su espíritu en el momento en que eres redimido, porque sin eso eres impotente, sin el poder para rechazar cualquier pecado. Así que lo vemos, ves el versículo 12, ¿por qué dice temor y temblor? Trabaja en tu salvación con temor y temblor. ¿Qué dos palabras usar? Temor y temblor, porque eso sería muy impopular en las iglesias hoy en día. Estoy en lo correcto. Si le dices a la gente en las iglesias hoy en día que deben temer a Dios y temblar ante Él. Bueno, no, como Él es el papá Dios. ¿Qué? El creador de todas las cosas, el hacedor del universo, el que sostiene, el latido en tu pecho, y vas a decir que no tienes razón para temerle. Debes reverenciarlo. Y este no es un temor a la condenación. ¿Entiendes esto? Este no es un temor de que me condene al infierno. Si no hago lo que Él me dice que haga, ¿entiendes esto? Eso podría ser cierto para el incrédulo. No deseas rendirte al Evangelio. La mayor demostración de amor es sacrificar a su propio Hijo. Entonces sí, debes temer la condenación que pesa sobre tu cabeza. Pero para un creyente es reverenciar a Dios. Reverenciar a Dios y su obra en ti. Pero esto podría ser un chequeo del corazón para algunos de ustedes, ¿verdad? Volver a Hebreos 2. Mira la solemne advertencia del autor de Hebreos. Él dice esto, Hebreos 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparás? Bueno, es una pregunta retórica. Si descuidas,
La salvación del Evangelio, el mensaje del Evangelio, no escaparás, no escaparás. Sé que es difícil de escuchar. Si tienes un agarre mortal sobre tu pecado, no escaparás. No escaparás de la santidad de Dios y de la ira de Dios. No lo harás. Es una imposibilidad. No sucederá. Si tienes casi sin preocupación por la obra de la santificación en tu vida para abandonar el pecado, entonces tal vez tú seas el que está descuidando esto porque no has considerado, como dice el resto del versículo, lo que has oído. Entonces, ¿cómo trabajas en la salvación con temor y temblor? En Filipenses 2 nos dice, no puedo referenciar todo esto, pero te voy a dar un resumen de estos puntos clave. Número 1. ¿Cómo se hace esto? Entra en la palabra de Dios todos los días. Esto será literalmente un atajo para todos aquí, que si alguna vez te has preguntado, ¿por dónde empiezo a trabajar en mi salvación con temor y temblor? Ese es tu primer paso. El número 2 es permitir que esto eleve tus convicciones. Permite que esto eleve tus convicciones, no solo aquí a este nivel, donde dice algo como, oh, debería ser más amable con mi hermana, debería amar a mi esposa de cierta manera. No, no, no. Las convicciones deben comenzar así, hacia arriba, hacia Dios. Número 3. Permite que esas convicciones fortalezcan tu discernimiento. Permite que esas convicciones, tus convicciones elevadas, fortalezcan tu discernimiento. Tu discernimiento es esto, es como la sabiduría. Es correcto. ¿Qué hago con esto? Es bueno, pero esta es la mejor cosa que hacer. El sermón realmente te ayuda en esa área, pero si tus convicciones son bajas, si tus convicciones no se encuentran en la palabra de Dios, ahora comienza en el punto más alto. Comienza con la palabra de Dios. Indica tus convicciones. Indica tu discernimiento. Último punto. Actúa. En base a eso y permite que cambien tu voluntad. ¿Lo entiendes? Permite que cambien tus deseos, tu voluntad, tu actuar sobre estas cosas debe cambiar. ¿Puedo decirte algo? Este es el enfoque más liberador. Este es el enfoque más liberador hacia la santidad, porque estás reconociendo que cuando vas ante la palabra de Dios, estás reconociendo que no tienes todas las respuestas. Estás reconociendo que no entiendes todas las cosas. Estás reconociendo que te falta sabiduría. Estás reconociendo que necesitas elevar tus convicciones. Tus convicciones son bajas. Tu discernimiento es débil. El lavado de la palabra, ¿verdad? Ve a Juan 8 por mí. Juan 8, versículo 36. Mira esto. Así que el Hijo te hace libre. Realmente eres libre. Eres realmente libre. No estás un poco libre, eres absolutamente 110% libre. Esa es la mejor noticia que puedes escuchar, ¿verdad? Especialmente en tu santificación, es lo mejor que puedes escuchar. Escuchar que eres libre. Realmente eres libre. No estás atado a nada que diga que si fallas en esta área, entonces no eres un creyente. No. Me encanta esto. No iba a ir allí, pero vayamos a Isaías. Creo que es el capítulo 61. Este capítulo profético. ¿Recuerdas cuando Cristo lo citó? Voy a leerlo para ti ahora mismo. Pero recuerda que fue cuando entró en el templo y citó este rollo. Y esto fue lo que realmente intensificó su orden.
de que lo mataran. Esto es lo que dijo en el versículo 1. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar, mira esto, libertad a los cautivos y libertad a los prisioneros, salvación, justificación y luego, en el proceso de la santificación, te libera completamente. Esta es una promesa. Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, versículo. Versículo 1. Es para libertad, que Cristo nos hizo libres. Y luego te dice esto. Esto es lo que hace la libertad. Por lo tanto, mantente firme y no te sometas de nuevo al yugo de la esclavitud. Eres libre. Deja de ponerte bajo el yugo de los hombres y las tradiciones. No es santificación, no es trabajar en tu salvación con temor y temblor. Mi segundo encabezado es trabajar en, ¿ves? En el capítulo 2, el verso 13 dice, porque es Dios quien obra en nosotros. Déjame repetir eso rápidamente, porque es Dios quien obra en nosotros. No me leo a mí mismo en ese pasaje, porque es Dios quien está en acción en ti, tanto para querer como para hacer por su buena voluntad. El primer agente que actúa en tu santificación no eres tú. Gloria a Dios por eso. No eres tú. Dios está dispuesto a salvarnos. También está dispuesto y es capaz de santificarte, transformarte y guiarte en cada paso de tu vida espiritual. En la obra graciosa del Espíritu Santo, trabajas de manera muy significativa en lo que Dios ha trabajado en ti para su buena voluntad. Por favor, dirígete a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Capítulo 4, por favor. Mira atentamente el verso 3 por un momento más. Por si acaso no hemos entendido la idea real, permitiremos que la Escritura corrija nuestro pensamiento. Capítulo 4, verso 3. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de la inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Mira el verso 7. Porque Dios no nos ha llamado para la impureza. Eso es ridículo. Dios no te llamó de este mundo para que te ensucies más con el pecado. Eso no es lo que hizo. Pero dice, sino en santificación. Este es tu llamado. Si quieres conocer la voluntad de Dios, esto es. Dirígete a 2 Tesalonicenses 2, verso 13. Pero siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor, porque Dios los ha elegido desde el principio para salvación a través de la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Además, para solidificar esta verdad, no podríamos practicar la santidad ni un segundo
de ningún día sin Él, pero somos impulsados por esta misma voluntad. Para concluir, seguí pensando en estas cosas y en cómo, de dónde vengo y el pensamiento de luchar y la santificación durante tanto tiempo, porque siempre pensé para mí mismo, si no cumplía con alguna expectativa preestablecida de algún pastor o algún maestro que dijera, esto es lo que debes hacer para que Dios esté contento contigo. Oí tantos mensajes que son lo que yo llamo mensajes de sé mejor. Te alejas y eres mejor. Nunca escucho los pensamientos de que Dios está trabajando en mí a través de su Santo Espíritu, porque ha elegido redimirme. Él ha cambiado mi naturaleza, me ha dado la naturaleza de Cristo para amar lo que Dios ama y odia. Yo soy. No empezaré con todos, empiezo. Eso para mí fue liberador. Entenderlo correctamente fue liberador. La calidad de la santidad y la libertad, de la contaminación y la impureza, es una obra esencial de Dios en la vida del creyente. Escucha, en esa vida, por lo que leo aquí, se exhibió mejor en la vida de Jesucristo. Y lo que hizo fue impartirnos a los cristianos, por medio del Espíritu Santo, esa misma obra santificadora. No porque Cristo hubiera pecado, sino porque Cristo tenía santidad y que nos llama a esa misma santidad para su gloria. Si no has experimentado esto, escucha. Si no has experimentado esto, hay un impulso: rechazar el pecado, encontrar a Cristo como lo más importante en tu vida, encontrar a Cristo como el tesoro y la motivación para tu santificación. Entonces tal vez no has sido liberado de este poder del pecado. Quizás se ha convertido en algo que ahora ves como un trabajo, pero esto no es como los Gálatas. Así no has aprendido a Cristo gratis. ¿Cultivas eso? Sí, lo haces. Pero el Espíritu de Cristo te impulsa a seguir adelante. En ese trabajo, te diré esto: si no conoces a Cristo y no conoces el perdón que se encuentra en Él, y no conoces la obra santificadora que te libera para sacarte de la esclavitud del pecado, pero te preguntas cada día, ¿por qué no puedo dejar de hacer esto? ¿Por qué es esto tan difícil? ¿Por qué sigo arruinando relaciones? Y sabes la respuesta. Esta es la respuesta. Es que no conoces a Cristo. No conoces el perdón que se encuentra en la cruz. No entiendes la redención. Pero ahora puedes entender eso. Ahora puedes entender que Dios te dijo, arrepiéntete y cree. Abandona esa única cosa que te está matando. Y colocado esta hermosa obra de transformación, los que están en Cristo son una nueva creación. Considera estas cosas, creyente, anímate con la verdadera comprensión de la santificación. Abandona tu pensamiento sobre la idea equivocada de quién es Dios y qué está haciendo, y sé verdaderamente libre. Oremos. Padre, mientras continuamos reflexionando sobre esta obra de tu Santo Espíritu en nuestra vida, oro ahora para que tú nos des una comprensión aún más clara
Mientras miramos a través de estas escrituras, que tu Santo Espíritu trabaje en cambiar nuestras mentes y que realmente seamos liberados para servirte, amarte y trabajar en nuestra salvación con temor y temblor, pero sabiendo que tú estás obrando en nosotros para querer hacer tu buena voluntad. Nos rendimos a esa verdad y hoy aplicamos esta verdad a nuestras vidas. Cambiamos nuestras voluntades, cambiamos nuestros deseos. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.